¿Te has dado cuenta que cuando aprendes hay acciones que te permiten memorizar más fácilmente la información que otras? ¿Y te has dado cuenta de cuáles son estas acciones y que en general son siempre las mismas independientemente de lo que estás aprendiendo? ¿Has escuchado alguna vez la teoría de la pirámide de aprendizaje de Edgar Dale? Si no es así, descubre todo esto en el episodio del podcast de hoy. Hola, bienvenido al podcast de Pro Español, tu organismo de formación especializado en la enseñanza del español profesional y de viajes. ¿Estás listo para el episodio del día? ¡Comenzamos! Hola a todos, yo soy Josmari y hoy vamos a hablar de un concepto que vemos pasar por internet y que puede marcar la diferencia en tu aprendizaje y tu experiencia. Vamos a utilizar la psicología para mejorar tu estrategia de aprendizaje de español. ¿Estás listo? Comenzamos. En Pro Español tenemos una metodología que está en constante evolución. Y nosotros, el equipo de profesores y principalmente yo, siempre estoy buscando nuevos métodos y conceptos para mejorar nuestra metodología. El otro día estaba leyendo un libro en donde mencionaban la pirámide del aprendizaje o el cono de aprendizaje del psicólogo Edgar Dale. Yo hace unos 10 años ya había escuchado este libro en formato audiolibro, pero en ese momento, cuando el autor explicó la pirámide del aprendizaje, realmente no me llamó la atención. Y esta es la primera cuestión que me hice, es el primer análisis de la situación. Me pregunto, ¿por qué no me llamó la atención hace 10 años, si es un tema interesante, y por qué ahora sí? No me llamó la atención porque no estaba preparada o no era sensible al tema como actualmente, o no me llamó la atención por el formato en que adquirí esta información. No me llamó la atención porque lo escuché en lugar de leerlo como en este momento. Bueno, estas son preguntas que me he hecho y realmente no tengo una respuesta. No sé por qué hace 10 años no me interesó la pirámide del aprendizaje de Edgar Dale y ahora sí, a pesar de adquirirlo de la misma fuente, es decir, el libro que leí, pero no con la misma forma. Es posible que yo sea más sensible a la parte escrita y visual que a la parte oral. En todo caso, justamente de eso vamos a hablar hoy, de la pirámide de aprendizaje de Edgar Dale y de qué acciones hacemos que son más eficaces para nuestro aprendizaje. Pero antes de presentarte el tema y el autor, te invito a suscribirte a la newsletter para recibir cada semana el nuevo episodio del podcast. Es gratuito y tienes el enlace en la descripción de este episodio. Ahora, antes de explicar realmente la pirámide y esta metodología revolucionaria en apariencia, quiero contarte quién fue Edgar Dale. Y es que este señor fue un educador y psicólogo estadounidense que desarrolló una herramienta visual en la década de los años 40 para mostrar cómo diferentes métodos de aprendizaje afectan la retención o memorización de la información. Sí, sí, durante la Segunda Guerra Mundial, Edgar Dale analizó cómo aprendemos y lo esquematizó.
Así que si quieres saber un poquito cómo es esta pirámide, suscríbete a la newsletter que voy a enviar fotos y gráficos para ilustrar este episodio. Tienes el enlace en la descripción. Ahora, si analizamos un poco la pirámide de Edgar Dale, encontramos que, según el autor, memorizamos o retenemos del verbo retener, es decir, guardar, un 10% de lo que leemos. Es decir, que de todo lo que lees, 10% lo vas a recordar las semanas o los años después. También dice que recordamos 20% de lo que escuchamos en las semanas que siguen a la información. Ahora, la pirámide nos indica que retenemos 30% de lo que vemos. Y aquí vemos un poco la diferencia de por qué cuando yo escuché la pirámide por primera vez no lo retuve y ahora que lo vi, sí lo retuve, porque es 10% más eficaz. Retenemos 30% de lo que vemos versus 20% de lo que escuchamos. Ahora, si queremos ir más lejos y queremos optimizar más la memorización de información, según el autor, retenemos 50% de lo que vemos y escuchamos. Si combinamos la vista y el oído, retenemos aún más. Ahora, Edgar Day habla del aprendizaje pasivo y el aprendizaje pasivo termina con ver y escuchar para dar lugar al aprendizaje activo. El aprendizaje activo comienza cuando hacemos acciones, cuando comenzamos a producirlo. Y según la pirámide de Edgar Dale, retenemos 70% de lo que decimos y escribimos. Es decir, que si quieres recordar 70% de una información, no solamente debes adquirirla, sino que debes decirla y debes escribirla. Y finalmente, el método más óptimo para retener la mayor parte de la información es hacer. Según la teoría de esta pirámide, recordamos 90% de lo que hacemos. Es decir, que si tú ves un tutorial en YouTube sobre cómo reparar el motor de tu coche, ahí solamente vas a retener entre 30 y 50%. Pero cuando repares efectivamente el motor de tu coche, vas a retener 90% de los conocimientos. Cuando haces la acción, retienes más fácilmente. Recuerda que en la newsletter de mañana voy a enviar la información con las imágenes de este episodio. También va a estar en el artículo en el blog. Para recibirlo, suscríbete a la newsletter a través del enlace en la biografía. Entonces, realmente esto parece muy interesante, pero tengo que decirte algo. Después de leer este concepto en el libro del que te hablo, me informé en internet, porque siempre me gusta informarme y verificar la información. Y también quería conocer un poco más sobre el tema. Y en internet no solamente encontré que Edgar Dale realmente no creó la pirámide de aprendizaje, sino que él creó una pirámide de experiencia, que es un concepto similar, pero ligeramente diferente. También encontré que los porcentajes que te acabo de decir, 10% de lo que escuchamos, 20% de lo que leemos, etcétera,
no tiene ninguna base científica. Realmente esto no está demostrado científicamente. Entonces, ahora te preguntarás, eh, ¿por qué Josmari ha hecho un episodio de podcast sobre algo que no es verdad, sobre una teoría que no tiene una base científica? Y bueno, realmente esto lo he hecho porque refuerza lo que en Progreso Español decimos constantemente. Para poder aprender de forma ideal, tienes que saber por qué aprendes y cuál es tu objetivo. No es la misma estrategia si quieres aprender para viajar una semana en España o hacer turismo rápido que para poder leer libros de autores hispanos. Si quieres saber cómo crear una estrategia que se adapte a tus objetivos, puedes escuchar el episodio del podcast número 53, en donde te hablo sobre cómo progresar en español en 2024 y en donde te doy una guía de regalo para que puedas crear tu estrategia según tus objetivos. Lo puedes hacer tú mismo, tienes la explicación en formato video podcast en ese episodio 53 y el soporte en PDF. Ahora, si lo que quieres es ir más lejos, que no estás muy seguro de cuál es tu objetivo o tienes muchos objetivos o es un poco vago, no es muy claro en tu cabeza, puedes reservar una appel découverte o una llamada gratuita con nosotros para poder conocer realmente tus necesidades, guiarte y explicarte nuestra metodología. Tienes el enlace en la descripción del episodio. Ahora, continuamos un poco con la pirámide o la no pirámide de Edgar Dale. Y también me puse a reflexionar sobre nuestra experiencia con los estudiantes de Progreso Español y de nuestros profesores. Ha sido una muy buena ocasión para revisar lo que hemos aprendido durante todos nuestros años de experiencia y perfeccionar un poco nuestra metodología. Y después de un tiempo de análisis, podemos llegar a tres conclusiones. En primer lugar, para aprender de forma eficiente, debes aprender según el objetivo que tengas y privilegiar las acciones que te acercan a ese objetivo. Yo lo repito mucho, pero a veces es importante que lo recuerdes. Tienes que hacer acciones que van en concordancia con tu objetivo. Que me dices, pero Josmari, comencé a aprender español por un objetivo profesional y ahora quiero aprender por motivos turísticos. Es válido, lo hemos tenido estudiantes en este caso y está muy bien, solamente tienes que reajustar y modificar la estrategia a medida que vayas modificando el objetivo. La segunda conclusión que hemos obtenido después de este análisis es que también debes integrar durante tu aprendizaje otras acciones que posiblemente no te acerquen a tu objetivo de manera directa, pero que sí te van a ayudar a desarrollar otras habilidades que éstas sí te acercan a tu objetivo. Por ejemplo, si tu objetivo es poder escribir historias en español, yo te recomiendo que también practiques la habilidad de la lectura, porque al leer historias de autores nativos vas a comprender la forma, la estructura, la sintaxis de las palabras y las expresiones más comunes. Aquí tenemos una imbricación,
una confluencia de habilidades que se ayudan entre sí. Aquí el hecho de leer no te ayuda directamente a escribir historias, pero sí te ayuda con tu habilidad de escribir. Y la tercera conclusión a la que hemos llegado es que las acciones que más dan resultados según nuestras observaciones y nuestros años de experiencia en Progreso Español son las acciones que generan experiencia justamente. Son las acciones que generan creación e interacción. Son las acciones de aprendizaje activo. Por ejemplo, ¿qué tipo de experiencias tenemos? Tenemos la experiencia de ir a una exposición en español y escribir un resumen de cómo te has sentido. Tenemos la experiencia de hacer una conferencia directamente en español. También otra forma de aprender de manera activa es grabar un video en donde describes un poco los muebles de tu casa. Todas las acciones que te permitan practicar tu español de forma activa, en general, tienen un resultado más significativo. Sin embargo, necesitas acciones pasivas para poder realizar acciones activas. Y es por eso que, inspirada en la pirámide de supuestamente Edgar Dale, que finalmente no es su pirámide, decidí crear un poco un modelo de progreso español y de nuestra metodología. Si ves el episodio del podcast en formato video, te lo voy a poner aquí en la pantalla, y si estás suscrito a la newsletter lo vas a recibir a tu correo electrónico. Pero como puedes ver, según nuestro método de aprendizaje, cada habilidad está relacionada con otras. Tienes que leer y escuchar y mirar y escribir y hablar y así continuamente. Pero una de las acciones más importantes según nuestra perspectiva es experimentar, es practicar, es tener anécdotas, es vivir la experiencia con todos tus sentidos. Por ejemplo, hacer reuniones con hispanohablantes y hablar directamente con hispanohablantes. O ir al cine y ver una película directamente en español, en el contexto del cine. O ir a una exposición en español. Todas las acciones que te permiten activar diferentes sentidos son por lo general las más eficaces. Evidentemente, no hay ningún tipo de información 100% válida para todos. En el mundo del aprendizaje, como en todo en la vida, depende mucho de tus objetivos, de tus intenciones y de ti. Hay personas para quienes aprender de forma visual es más eficaz y hay personas que para aprender de forma auditiva lo es más. Si quieres saber un poco más sobre cómo aprender, cómo es nuestra metodología, puedes reservar una llamada gratuita de 30 minutos para hablarnos de tus necesidades y aconsejarte sobre las acciones que según nosotros son más eficaces para ayudarte a progresar en español. Así que si quieres reservar una llamada gratuita, puedes hacerlo a través del enlace en la descripción. Y mañana recibirás la newsletter en tu bandeja de entrada para poder observar nuestros gráficos y la explicación del episodio de hoy. Nos vemos la próxima semana con un episodio especial sobre el amor. Adiós. Muchas gracias por haber escuchado el podcast de Progreso Español. Si te ha gustado, por favor déjanos una evaluación de 5 estrellas en Apple Podcast, en Spotify o en cualquier plataforma de escucha de podcast.
Nos vemos en el próximo episodio. Adiós.